Me llamo Elena Gracia Whitmore. Tengo 68 años, y durante casi 5 décadas fui esposa, madre y el corazón silencioso de Huertos Orgánicos El Avellanar, un pequeño huerto de manzanas orgánicas, escondido entre las colinas verdes de la sierra, norte de Puebla, cerca de Zacatlán. Mis manos, aunque rígidas por la artritis, todavía recuerdan cada paso, de convertir la masa en hogazas de masa madre y de podar los árboles al amanecer junto a Ricardo, mi esposo. Hace 3 semanas lo enterré. Ricardo y yo estuvimos casados desde 1981. Construimos todo juntos, este huerto, esta casa, esta familia. Y aún así, la mañana después de su funeral, me di cuenta de que quizá no había construido lo que yo creía haber construido. O tal vez simplemente no fue suficiente para retener a mis hijos. Ricardo murió de cáncer de páncreas, 14 meses de ver a un hombre de la tierra consumirse. Su fuerza robada poco a poco. No quería que los niños lo supieran. Déjalos vivir sus vidas un poco más, sin esa sombra. Me susurró una noche, con la voz espesa por la morfina. Y porque lo amaba, acepté. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. Nuestros hijos, Daniel y Samantha, se habían alejado mucho antes del diagnóstico. Daniel, el mayor, se había labrado una carrera acelerada en el mundo financiero de la Ciudad de México y no había vuelto a casa más que un puñado de fines de semana en más de una década. Samantha, en cambio, iba flotando de un negocio de bienestar fallido a otro, siempre financiado con los ahorros de Ricardo y siempre necesitando solo un préstamo más. Yo había esperado que el duelo los trajera de vuelta al centro de lo que éramos, que recordaran el huerto, las cenas familiares, el amor que levantó esta casa. Pero cuando llegaron al funeral, no vi a hijos llorando a su padre. Vi a profesionales calculando una herencia. La noche después del funeral, me senté sola en la cocina, mirando la madera gastada de nuestra mesa del comedor. Les dije que al día siguiente podíamos revisar juntos las cosas de Ricardo. Era un gesto pequeño, una manera de una madre de hacer espacio para la memoria. Pero ellos tenían otros planes. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó por las cortinas de encaje que Ricardo y yo habíamos escogido juntos hacía 30 años. Hice café, del sencillo que le gustaba a Ricardo, no la mezcla importada y amarga que Daniel traía de una cafetería de moda en la Ciudad de México, y esperé en la mesa de la cocina. Bajaron las escaleras vestidos impecables, Daniel con un saco, Samantha con una blusa de seda y el cabello perfectamente rizado. Parecían ir a una junta de trabajo, no a sentarse a recordar a su padre. «¡Mamá!», empezó Daniel, dejando su taza con esa misma precisión serena que yo había visto en su padre. «Hemos estado hablando». Samantha lo miró a él y luego a mí. «Creemos que ya es momento de empezar a arreglar las cosas. La sucesión, el negocio, la casa». Parpadeé, sin estar segura de haber escuchado bien. «Arreglar. Es lo práctico», dijo Daniel. «No puedes llevar el huerto tú sola, y también la casa. Es grande, mamá. Demasiado para alguien de tu edad. Mi edad». Las palabras quedaron pesadas en el aire. Yo había podado esos árboles junto a Ricardo entre heladas y olas de calor. Yo había llevado la nómina cuando no podíamos pagar un asistente, horneado pasteles para colectas, manejado el tractor, entregado cajas a bancos de alimentos. «Queremos que estés cómoda», añadió Samantha con una voz suave, como discurso de ventas. «Hay un residencial para adultos mayores maravilloso a 2 horas al sur. Residencial Valle Soleado. Actividades. Amigas de tu edad». Me levanté a recoger los platos del desayuno, necesitando moverme para esconder el temblor de mis manos. Entonces, Daniel sacó una carpeta. «Papá habló conmigo de esto el año pasado», dijo, deslizando un juego de documentos hacia mí. «Quería que Melissa y yo nos hiciéramos cargo». Miré el papel. Estaba impreso en el membrete de la empresa de Daniel. La firma de Ricardo se veía firme, demasiado perfecta. Algo no cuadraba. Él no escribía así de claro desde hacía meses, no desde la morfina. «Esto no es de nuestro abogado de confianza», dije. «Estaba lúcido cuando lo firmó», insistió Daniel. «Él lo quería». «Sí», agregó Samantha rápido. «Un nuevo comienzo. Hay una desarrolladora interesada. Ofrecen 120 millones de pesos por el terreno. Estaríamos hechos. ¿Tú estarías cuidada? ¿Una desarrolladora?» Querían vender el huerto, aplanarlo, reemplazar toda una vida de cosechas, sustentabilidad
y ayuda a la comunidad por concreto y fraccionamientos. Están hablando de vender el trabajo de toda la vida de su padre, dije en voz baja. Mamá, sé razonable, dijo Daniel. El huerto no puede durar para siempre. Sentí que algo se encendía dentro de mí. Una furia lenta, ardiente, que no tocaba desde que una vez corría un coyote que quería meterse al gallinero. Los miré a los dos, mis hijos, y dije con una calma firme: «Enséñenme el testamento». Daniel vaciló y empujó la carpeta otra vez. No la toqué. «Me voy a acostar», dije. Hablamos mañana, pero muy adentro yo ya lo sabía. No habría conversación mañana. Ellos no estaban de duelo. Estaban ejecutando un plan. No dormí esa noche. Me quedé despierta en la cama que Ricardo y yo habíamos compartido durante décadas, escuchando los crujidos de las paredes de la casa de campo y el viento rozando los manzanos afuera. Cada sonido era familiar. Lo que se había vuelto extraño era el silencio en el corazón de mis hijos. Por la mañana, el olor del café se extendía por la casa. No el cálido y nostálgico, sino uno filoso, amargo, importado. El café de Daniel. Me moví despacio. Mis articulaciones dolían más por la traición que por la edad. Cuando bajé, ellos ya estaban esperando. Abrigos puestos, una maleta lista. La maleta no era mía. «Empacamos algunas cosas esenciales para ti», dijo Samantha alegre. «Pensamos que podríamos llevarte hoy a Residencial Valle Soleado, solo para ver. No tienes que decidir todavía». «No voy a un residencial para adultos mayores», dije sirviéndome una taza. Daniel miró su reloj. «Mamá, sé razonable. El papeleo ya está listo. La operación con la desarrolladora se cierra la próxima semana». «No puedes quedarte aquí». «He vivido aquí toda mi vida adulta», respondí con la voz tranquila. «Esta es mi casa». «¿Es de todos?», dijo Daniel seco. «Papá nos dejó el negocio. Ya es hora de que lo sueltes». Lo miré, y por primera vez lo vi de verdad. No como el niño que antes seguía a Ricardo por los surcos, preguntando por las abejas y las heladas, sino como un desconocido, un hombre que me veía como un problema que había que administrar. «Necesito mis medicamentos», dije apartándome, «y quiero tomar algunas fotos familiares». Samantha asintió, visiblemente aliviada. «Toma lo que quieras de cosas personales. Lo demás lo enviamos después». Arriba no lloré. Guardé mis pastillas, pero también algo que ellos no sabían que existía. Detrás de un panel en el botiquín del baño, instalado en los años 80, cuando Ricardo se preocupaba por ladrones, recuperé mi pasaporte y mi acta de nacimiento. En el closet, detrás de sus camisas de franela viejas, saqué una caja pequeña a prueba de fuego. Pesaba. Guardaba algo más poderoso que la nostalgia. Una escritura, la escritura original de poco más de 8 hectáreas de tierra, compradas a mi nombre, de soltera, antes del matrimonio. Tierra con derechos de agua, tierra esencial para cualquier desarrollo futuro. Cuando regresé abajo, mi bolsa estaba más pesada, pero mi corazón más ligero. «¿Lista?», preguntó Daniel. «Claro», dije permitiendo que Samantha me tomara del brazo. Dejé que creyeran que estaba derrotada. Pasamos en coche por los campos que apenas empezaban a florecer, por la primaria donde yo hacía voluntariado, por la biblioteca donde leía cuentos a los niños, pero en vez de tomar la carretera hacia Residencial Valle Soleado, Daniel se desvió por un camino rural apartado. 20 minutos después, se orilló sobre grava, junto a un terreno vacío. «Aquí te bajas, mamá», dijo con la misma naturalidad con la que alguien anuncia un semáforo. «La casa y el negocio ahora son nuestros». La sonrisa de Samantha se quebró. «Daniel, ¿qué? Si se queda, vas a impugnar el testamento, armar escenas. Así es más limpio. Tiene ropa, sus medicinas. Hay una gasolinera como a unos 8 kilómetros». Abrió mi puerta y así de fácil me dejaron a la orilla del camino con nada. O eso creían. El coche desapareció levantando una nube de polvo y dejando el olor de la traición. Me quedé inmóvil, con el viento jalándome el abrigo, apretando la maleta pequeña que ellos habían empacado para mí. No tenía miedo, no estaba rota, estaba libre. Empecé a caminar, no hacia la gasolinera que Daniel había mencionado tan generosamente, sino hacia el pueblo, hacia mi siguiente movimiento. Mis zapatos bajos no eran para caminos de grava, y el sol de principios de primavera ya me calentaba la nuca. Pero con cada paso, mi propósito se afirmaba. En mi bolsa estaba todo lo que necesitaba: mi identificación, mi pasaporte,
mis medicamentos y, lo más importante, la escritura original de poco más de 8 hectáreas de tierra de huerto, de primera. Tierra que Daniel y Samantha no sabían que existía. Tierra que yo había comprado a mi nombre antes de casarme con Ricardo. En aquel entonces fue una precaución, por si el negocio no sobrevivía. Ricardo lo llamaba nuestra red de por si acaso. Ahora, era mi salvavidas. Esas poco más de 8 hectáreas no eran cualquier tierra. Tenían la única fuente natural de agua de toda la propiedad. Sin esa agua no habría riego. Sin riego no habría huerto ni desarrollo. Mis hijos creían que me habían acorralado, pero no entendían el suelo bajo sus pies. No entendían el peso de un legado. Yo sí. Después de casi 2 horas caminando, mis pies estaban ampollados y me dolían, pero llegué a las afueras de Zacatlán y vi el letrero familiar de gasolinera y abarrotes Millán. Era pequeño, a la antigua, y no había cambiado. Un lugar donde la gente todavía se llama por su nombre y paga en efectivo. Me senté en la banca de afuera y vi los coches entrar y salir. No parecía gran cosa, solo una mujer mayor, cansada con una maleta. Pero yo tenía algo mucho más poderoso de lo que ellos jamás tendrían, la verdad. Raúl Millán salió de detrás del mostrador, secándose las manos en el mandil. Me conocía desde hacía más de 30 años. «Señora Whitmore», dijo frunciendo el ceño. «¿Está bien? Se ve un poco pálida». «Solo estoy descansando, Raúl. Ha sido un día largo», dije. Miró la maleta a mi lado y luego volvió a mirarme con preocupación. «De veras lo siento por Ricardo. Era un buen hombre». «Sí», asentí. «Sí, lo era». Dudó y luego preguntó con suavidad. «¿Quiere usar el teléfono, si no es mucha molestia?» Me llevó adentro, pasando por los estantes de duraznos enlatados y cereal en oferta, hasta una oficina pequeña al fondo. Marqué el número de memoria. Nuestro abogado de confianza, el licenciado Haroldo Jiménez. «Elena», contestó al primer timbrazo, sorprendido. «He estado tratando de localizarte. Te esperaba en la notaría para la apertura del testamento». Se me apretó la mano sobre el auricular. «¿Qué apertura?» Hubo una pausa. Daniel presentó un testamento. Tuve dudas. No coincide con el expediente que tu esposo y yo actualizamos el año pasado. «Necesito su ayuda», dije con la voz clara. «Y su discreción. Tienes ambas, en mi despacho. En 1 hora». Colgué y me volví hacia Raúl. «¿Vende teléfonos de prepago?» Asintió. «¿Sí? ¿Quiere uno?» «Sí, y una botella de agua». Se negó a recibirme el dinero. «Señora Whitmore, si necesita algo más, usted no más diga». Su bondad casi me deshace, pero no lloré cuando enterré a Ricardo, y no iba a llorar ahora. Tenía trabajo que hacer y todavía no terminaba. El despacho del licenciado Haroldo Jiménez estaba en el 2.º piso de una casona porfiriana, en la calle principal, justo enfrente de la biblioteca de Zacatlán. Había sido nuestro abogado por más de 30 años. Haroldo era de esos hombres que usan chaleco tejido sin vergüenza y todavía creen en los apretones de mano. Su secretaria, Elena, soltó un suspiro al verme. «Señora Whitmore, el licenciado la está esperando. ¿Gusta un vaso de agua? ¿Café?» «Estoy bien, gracias», dije. Haroldo me recibió en la puerta de su oficina. No había envejecido mucho desde la última visita de Ricardo, quizá un poco más encorvado, pero sus ojos seguían filosos, atentos. «Elena», dijo, y en vez de llevarme al escritorio, me condujo a 2 sillones de piel junto a la ventana. Se sentó frente a mí, serio. «Cuéntame todo». Y lo hice. Le conté del funeral, del testamento falso, de la conversación como de sala de juntas en nuestra cocina, del viaje, del abandono en el camino, cada detalle. No me interrumpió. Solo escuchó, asintiendo de vez en cuando, con el rostro oscureciéndose minuto a minuto. Cuando terminé, metí la mano en mi bolsa y saqué la caja a prueba de fuego. De ahí saqué la escritura original de las poco más de 8 hectáreas que Ricardo y yo habíamos apartado en silencio décadas atrás. A mi nombre. Haroldo examinó el documento con una especie de silencio reverente. «Esto es oro, Elena. No es solo tierra, es palanca. Con los derechos de agua y el uso de suelo, la desarrolladora no puede tocar nada sin esto». «Lo sé», se recargó, dando golpecitos pensativos en el borde de la escritura. «El testamento que Daniel presentó es una falsificación. Ya tenía sospechas cuando vi la firma.
Estaba demasiado limpia, demasiado suave para un hombre bajo cuidados paliativos. Supe que no era de Ricardo. «Entonces impúgnelo», dije. «Lo haremos», dijo Haroldo, «pero eso toma tiempo. Mientras tanto, usamos esto». Levantó la escritura. «Sigues siendo la propietaria legal de la parte más crítica del terreno. No pueden avanzar con la venta sin tu consentimiento, y podemos anotar un aviso preventivo en el registro público de la propiedad, para frenar cualquier movimiento». «Quiero mi casa de vuelta», dije en voz baja. «Y quiero que entiendan lo que han hecho». Haroldo asintió. «Entonces haremos que lo entiendan. Primero, voy a redactar un oficio para la desarrolladora. Tienen que saber que el predio no es lo que les prometieron. ¿Se van a echar para atrás? Si son inteligentes, sí. A las desarrolladoras no les gustan las demandas, y desde luego no les gusta comprar un terreno con derechos incompletos». Se puso de pie, de pronto, con propósito. «Además, conozco a una jueza en el juzgado civil del distrito. Podemos presentar una medida cautelar urgente para inmovilizar la operación hasta que se resuelva el asunto». Miré por la ventana, al otro lado de la calle, donde una pareja joven caminaba tomada de la mano, ajena a la tormenta silenciosa que apenas empezaba en esa oficina. «No quiero venganza, Haroldo», dije, «más para mí que para él. Quiero verdad y paz». «Tendrás ambas», prometió, «desde ahora». Para el mediodía del día siguiente, Haroldo ya había presentado una medida cautelar de emergencia para frenar cualquier transferencia de propiedad relacionada con huertos orgánicos El Avellanar. Un notificador entregó el aviso legal a la empresa desarrolladora, con la que Daniel y Samantha estaban tratando. En cuestión de horas, el trato quedó suspendido. La desarrolladora, frente a complicaciones legales inesperadas y al descubrimiento de que una parte clave del terreno, la que contenía la única fuente natural de agua, estaba registrada por separado y nunca se había revelado, empezó a echarse para atrás. Sus abogados contactaron a Haroldo con solicitudes urgentes de aclaración. «Les dije la verdad», me dijo Haroldo, mientras revisábamos documentos en su despacho. «El predio está incompleto. Los derechos de agua no se pueden transferir como ellos creían. Y más importante, tus hijos no tienen la autoridad que dicen tener». Esa noche recibí un mensaje de texto de Samantha. Era la primera vez que me buscaba desde que me dejaron en el camino. «Mamá, por favor llámame. Tenemos que hablar. Daniel está en pánico. No sabíamos de esa otra tierra. ¿Podemos arreglar esto?» «Ah, ¿arreglar esto?» Miré las palabras en mi teléfono de prepago. No había disculpa, no había reconocimiento de lo que habían hecho, solo miedo, ahora que el dinero se les escapaba de las manos. No respondí. Más tarde esa misma noche, Daniel llamó a Haroldo directamente, exigiendo explicaciones, intentando recuperar el control. Pero Haroldo le informó con calma que a partir de ahora todo se manejaría por la vía legal. «Ya se dieron cuenta», dijo Haroldo, «de que calcularon muy mal. Pensaron que yo ya no tenía nada», respondí. «Pero yo tenía todo lo que ellos olvidaron valorar». Me miró con un orgullo silencioso. «Estás llevando esto con mucha entereza, Elena. Mucha gente ya habría querido arrasar con todo. He vivido demasiado tiempo con la bondad en los huesos como para volverme amarga ahora», dije. «Pero tampoco voy a quedarme callada». Afuera, Zacatlán seguía con su día. Niños en bicicleta, un perro ladrando a lo lejos, alguien cortando el pasto. La vida seguía siendo sencilla aquí, seguía siendo honesta, y yo pensaba mantenerla así. La tierra no se vendería. No ahora. No de esta forma. El huerto que Ricardo construyó, el legado que dejó, no era una mercancía, era hogar, y yo todavía no terminaba de protegerlo. En las semanas siguientes no volví a la vieja casa de campo. Renté un departamento modesto arriba de la panadería de la calle principal de Zacatlán. Tenía un balcón pequeño, apenas suficiente para una mecedora y algunas macetas de hierbas. En las mañanas, el lugar olía a canela y pan recién hecho. No era la casa que Ricardo y yo construimos, pero era mía, y eso importaba. Volví a enseñar. Retomé el taller de costura y acolchado los miércoles por la noche en el centro comunitario como antes. Incluso empecé a dar talleres los fines de semana en la biblioteca, compartiendo lo que sabía sobre jardinería orgánica y fruticultura sustentable. Iban adolescentes, iban jubilados, iban parejas jóvenes con ganas de iniciar sus propios huertos. La gente escuchaba, no porque yo levantara la voz, sino porque hablaba con historia en las manos, con la tierra que protegimos durante décadas.
Puse los derechos de agua en un fideicomiso a favor de la Cooperativa Agropecuaria de Zacatlán, una iniciativa local que apoya a jóvenes productores. Ellos los usarían, no los venderían. Cuidarían los árboles como Ricardo lo hacía. Ese era el futuro que yo quería. Daniel y Samantha se mantuvieron a distancia. Escuché rumores de que la desarrolladora se retiró por completo, de que el testamento falso fue impugnado formalmente y quedó congelado, de que sus reputaciones recibieron un golpe en sus respectivas ciudades. Pero no presumí. No necesitaba que la venganza hiciera ruido para ser real. Elegí la paz, pero no a costa de la verdad. El huerto quedó intacto, floreciendo como siempre en primavera. Y cada vez que pasaba por ahí en mis caminatas, sonreía, no con amargura, sino con la fuerza tranquila de una mujer que recuperó no solo su tierra, sino su voz. Me subestimaron, pero al final recordé quién era. A menudo vuelvo a pensar en aquel momento en el camino de grava, sola con una maleta que yo no empacé, viendo a mis propios hijos irse sin siquiera voltear. Debería haberme destruido, pero no lo hizo, porque en ese silencio por fin escuché la verdad que había ignorado durante años. El amor no es lealtad sin preguntas, y ser madre no significa tolerar la traición, solo porque criaste a quienes te traicionaron. Daniel y Samantha creían que podían borrarme, que porque yo era mayor, estaba de duelo y sola, no pelearía, que no tendría más opción que entregarles todo. Pero olvidaron algo. Antes de ser esposa, madre y viuda, yo era Elena Gracia, una mujer que construyó algo con sus manos, su corazón y su mente, y nunca necesité gritar para ser fuerte. Lo que ellos veían como debilidad, mi silencio, mi confianza, mi amor, en realidad era el poder que me protegía. Si estás escuchando esto, y alguna vez te han hecho a un lado, te han subestimado, o te han tratado como una nota al pie en tu propia vida, quiero que escuches esto. Tu fuerza no está en qué tan fuerte peleas, está en que también sabes por qué te mantienes firme. Y cuando sostienes tu lugar, incluso en silencio, eso resuena más fuerte que cualquier traición. Mi huerto sigue en pie, mi nombre sigue en la escritura, y mi vida es mía otra vez. Así que a cualquiera a quien le hayan dicho, aquí te bajas, yo le digo, camina si hace falta, pero no dejes tu valor tirado en el camino. Camina con propósito. Camina con poder tranquilo. Y cuando estés listo, cuenta tu historia. Puede que le salve la vida a alguien más. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y dejar un comentario aquí abajo. Y si alguna vez te subestimaron y encontraste tu fuerza, cuéntanos. Tu historia importa.